Muchos besos, chicos. Gracias. Suerte, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Bueno, habilitamos oficialmente Divino Tesoro, así que hola, ¿cómo les va? Cami. Che, estos anteojos me gustan mucho, Marce. Tienen. Sí, Cami se está distraída con mis- No se ve nada, Sí. Marce. Muy buenos días, Pero muy no buenas es para tardes. lejos. Bienvenidos a Divino Tesoro. Es un cerca eso. Nada veo, nada. No. Pero bueno, hoy va a estar buenísimo el programa, Marce. Sí, a ver de qué vamos a hablar. A ver si, Vamos a ver si hablar leíste. mucho, sí, vamos a hablar muchísimo de salud mental, cosa que me parece increíble, porque vamos a tocar un tema que es la depresión, que cada vez más las personas no están con este tema que tiene mucho mito encima, que podemos hablarlo y sobre todo descubrir qué es lo que podemos hacer y dónde alertarnos, ¿no, Sil? A cargo de Totalmente. Legrand, no Mirta. Ay, Silvia Ventolila. Gracias, Silvita. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Nos vas a hablar del Down? No, vamos a hablar, a ver, cómo prevenir, Yeah. cómo hacer diagnóstico precoz, qué tratamientos hay disponibles, ¿Cómo cuáles diferenciar son la de- exactamente la leve, la que necesita psicoterapia, la que cuando ya necesitas. O la que no es tampoco, ¿no? Por eso, sí, vamos a abordarla para que quienes escuchen digan, hablar de lo que hay Totalmente que actual. hablar, ¿no? Hablar de lo Totalmente que hay que hablar. sobre todo porque piensen algo. En este mismo momento, 300 millones de personas en el mundo están padeciendo depresión. Está considerada dentro de las 3 enfermedades más frecuentes. Total. Sí. Y en Argentina tenemos, en encuestas se ha visto hasta el 9% de la población y en otras revisiones es más conservador entre el 4 y el 5%. Que es Exacto. un Me montón. encanta Es el una debate cada 20 que ya se está personas. generando Sí, sí, sí. Ramiro Heredia, obviamente, en el panel, y me parece fenomenal Sí. toda esta No, pero es confusión y el sumamente intercambio frecuente. de opiniones, porque siempre hablamos de algo integral. Y el tiempo que tienen los pacientes hasta el diagnóstico, que están Absolutamente. boyando de consulta en consulta. Y que son las estadísticas Sí. bastante Y de guardia en más- guardia con otros síntomas que simulan lumbalgia, cefaleas. Totalmente, distintas cuestiones porque que van- muchas veces la expresión se expresa en el cuerpo y síntoma separar, ¿sí? El cuerpo de los problemas de salud mental es un error. Así que Exactamente. Y lo que sufre el genial. entorno también. Me llamó la Exacto, atención la sí. cantidad de gente en el mundo con este problema, pero además sospechando que estas estadísticas siempre van a la baja. Sí, total. En general, Mucho Sí. su diagnóstico. Eh, Y además que va a ir en aumento porque la pandemia, como toda emergencia y desastre, dentro de los problemas de salud mental que traen aumento son la ansiedad, la depresión y los consumos Además, de sustancia y claro, alcohol. Muchos, muchos estudios de prevalencia, o sea, de saber cuánta gente hay en un momento dado sufriendo una enfermedad, que tiene una enfermedad. Muchos estudios son autoinformados, requieren que son encuestas y la gente Sí, informa. Entonces hay exacto. muchísimo subdiagnóstico en eso. Yo Lo que después decía voy a Marcelo. hablar de la gran pandemia que a mí me parece que azotó a la humanidad. Desde que la humanidad es humanidad, pero en otro momento, porque Sí. ahora viene la segunda Legrand. ¿Con quién estamos hoy? Con Juli Mora, señoras y señores, que Juli Mora Hola. nos va, hola Juli, Hola, Juli. nos va a Hola. desasnar hablándonos de probiótico, biótico, contrabiótico, Claro. parabiótico. Hablando de depresión, Ahí está. hablando de trastornos de ansiedad, y acá la producción te linkea todo. ¿Cómo está, no? La microbiota y el intestino de todos nosotros, y cómo está muy de moda llamar al intestino el segundo cerebro. Vamos a hablar de qué podemos hacer para alimentar y darle biodiversidad a este concepto que cada vez tiene más fuerza a nivel científico. Porque qué gran hormona se genera ahí en el intestino. En el intestino se genera más del 90% de la serotonina, ¿sí? Este neurotransmisor. No solamente es la serotonina, sino también la dopamina. Y la realidad es que hoy hay muchos estudios que están avalando cómo acompañamos al paciente que está con un tratamiento tal vez farmacológico, ortodoxo, como para poder ir realmente a la integralidad del ser. Es ¿sí? que no se puede separar. De hecho, Exacto. las enfermedades inflamatorias crónicas producen depresión. Hay una comorbilidad, los médicos llamamos comorbilidad Sí, como a el huevo y dos la gallina en las problemas enfermedades de crónicas. salud que van de la manito. Entonces, hay una comorbilidad en muchos problemas de salud Sí. con manifestaciones de padecimientos, síntomas depresivos, trastornos depresivos, y
no se puede separar una cosa de la otra, Es de la cierto. misma manera que no se puede separar del contexto, y si vivimos en un contexto de ansiedad y de violencia, el riesgo de que padezcamos un trastorno de salud mental como la depresión es altísimo. Es más O sea, cerca, está más cerca el paciente de Exacto. tenerlo. Totalmente. Sí. Pensemos que la pandemia Sí. es lo que se llama una crisis de sombra larga. ¿Qué significa una crisis de sombra larga? Que todavía estamos bajo Exacto. los efectos de la pandemia en el impacto en Todavía la salud se mental. arrastran trastornos de Exacto. depresión, trastornos de estrés Exacto. postraumático, trastornos de ansiedad que tuvieron que ver con De la pandemia, trastornos del consumo sueño de y trastornos alcohol del y consumo de de alcohol. sustancias. La Tremendo. pandemia se disparó No. el consumo de alcohol. ¿Sí? Digamos, dos cosas con respecto a esto. Con respecto a esta pandemia que vos decís, no la que yo después voy a sugerir, que es la que pienso, es que sincronizadamente el planeta humano entero Sí. padeció temor, incertidumbre, y eso no es un dato, Exacto. un estímulo Estuvimos menor todos con para el mismo generar. estresor ahí, claro. Pero Absolutamente. nunca en la humanidad sucedió, porque antes, Nunca. a partir de la no Nunca todos globalización, sufrimos el mismo estresor. a partir de la no globalización, la gente no se enteraba de la gripe española. No, pero Exacto, además lo que la pasaba allá. incertidumbre. Esas pandemias pasaban es- en diferido las anteriores. Esta Exacto. fue la primera que Claro. fue en simultáneo en todo el planeta. La Y con las redes sociales. Y las redes sociales, total. El La estrés que generaron las redes sociales. incertidumbre es una de las situaciones que más impacta en el estrés, y el estrés está directamente relacionado con todo lo que venimos hablando. Sí. Y vivimos porque se muchísima presan, incertidumbre en la exacto, pandemia. ¿sí? El aumento del cortisol también se ve en las situaciones de estrés crónico y por ende en la depresión también. Los Sí, números, ¿cuál los es? contadores que vimos todo el tiempo en televisión y en los Sí. medios. Exacto. Bueno, esta pandemia que también fue digital, ¿no? Esto que hablábamos, de Exacto. que de repente nos llegaba información de todos lados, de que eran casos en todos lados y que un poco también buscabas ayuda o Sí, sí, sí. acompañamiento en tus pares que estaban en la misma situación que vos, ¿no? La sostiene la digitalización, la pandemia, Sí. en un montón de Sí. aspectos. Total. Por Sí, eso por eso vivimos- se habla de crisis de sombra larga. ¿Por qué? Porque queremos ilusionarnos que la pandemia terminó, y es cierto que el aspecto más biológico, si se quiere, del contagio, Sí. a partir de la vacuna y de una cantidad de normas de prevención, disminuyó, pero no podemos soslayar el impacto en la salud mental, porque en las emergencias y los desastres, todos, y la pandemia fue una emergencia Sí. global, Sí. ¿sí? Tienen impacto en la salud mental con estas cosas, recordemos, ¿sí? Ansiedad, depresión y aumento de consumos, Sí. además del estrés Y postraumático. trastornos del sueño. Que en Totalmente. pandemia un tercio de las personas tuvieron trastorno del sueño, por lo menos asociado a esto, hasta el Y 50% muchos de algunas continúan poblaciones. con esto. Y Sí, cuando, total. Sí. cuando dormís mal, Digamos, fue algo el disruptivo día... para todos, o para la mayor parte de las personas. Absolutamente. Sí, ¿y cuál es la principal diferencia entre la tristeza y la depresión? La tristeza es algo normal, es parte de la vida, ¿sí? Sí. La depresión tiene distintos grados, como casi todo, Ok. ¿no? Hay un estado de ánimo depresivo, una reacción depresiva porque estás atravesando un duelo, una pérdida, ¿sí? Una situación crítica. Y eso también está dentro de lo normal. Bien. ¿Sí? Podríamos decir en términos vulgares nuestros, estás medio bajón, Sí. pero te dura un tiempo y no te obstaculiza, ¿sí?, el desarrollo de la vida. Bien. Exacto. Ahora bien, cuando vos empezás a sentir cansancio, te cuesta levantarte a la mañana, tenés pensamientos negativos, estás muy pesimista, perdiste el interés por todas las cosas que te Exacto. gustaban Y hay una hacer. pregunta de screening clave esa. Si perdiste interés en las cosas todos los días. Exacto. Ahí ya tenés que preocuparte. Y sobre todo cuando eso se sostiene en el tiempo. Si tenés 2 o 3 semanas en donde no tenés ganas de levantarte, la vida empieza a no tener sentido, no encontrás motivación, tenés mucho cansancio, muchas veces se expresan dolores en el Exactamente. cuerpo, dolor de Hasta el 50% de las cabeza. personas que consultan una guardia con lumbalgia o dolor de espalda, muchas veces convive eso con una situación de depresión. Exacto. Cefaleas también, dolor de Exacto, cabeza. por eso decía Que dolor lleva a de consultas cabeza. médicas, a múltiples consultas, a mala respuesta a los tratamientos, y por ahí lo que hay de base es una depresión. Y vos, Rami, desde el lado también un poco más clínico, ¿cómo te das cuenta por ahí que una persona Bien. lo que le está pasando es que necesita más ayuda psicológica que está pasando por Bien, un tema de salud nosotros mental? siempre tenemos preguntas de screening, que son de tamizaje que hacemos. Cuando alguien
o lo trae a la consulta o tenemos que preguntar, preguntamos cómo se siente, si está triste, es una pregunta, si perdió interés en la actividad de todos los días, ¿sí? Y muchas veces surge la respuesta y eso nos acerca mucho a veces a, por lo menos, avanzar en un diagnóstico y a usar otras herramientas diagnósticas. Y algo importantísimo para los que están escuchando, que pasa también con los chicos, sí, que es los cambios en el ritmo del sueño y de la alimentación. Trastorno del sueño directamente asociado a la Puede ser alimentación o que también. duermas todo el día, o que no te puedas dormir, sí. Y en los niños se ve también, los o que niños, el sueño las no sea niñas, reparador, o exacto. que estés todo el tiempo comiendo, o se te vaya totalmente el apetito. Recuerdo a un paciente que la mamá lo trajo, sí, a la terapia, a la consulta, diciéndome, no quiere comer lasaña, que era su pasión. Claro. Entonces, esos indicadores de eso por lo que moría, ya no tiene ni ganas de eso. Exacto. Bueno, y Cambió además un hábito. exacto, y algo súper importante, el dolor crónico también genera depresión, entonces muchas veces... Es muchas veces el cuento del huevo y la gallina. Exacto, con el dolor crónico. Y el ¿no? manejo Y es muy difícil el manejo del paciente. Sí. El dolor crónico genera depresión y muchas personas con depresión tienen dolores crónicos. Exactamente. Hay Entonces, mucha interrelación. Siempre lo importante también es descartar que no esté pasando alguna otra enfermedad. ¿Sí? es Que el paciente que viene con importante. depresión Es no que sea la hay muchas expresión. enfermedades que se manifiestan, la insuficiencia Claro. cardíaca, Exacto, y el que cáncer simulan. de páncreas, que aparecen Exactamente. como una depresión. Por eso siempre, cuando hay manifestaciones psíquicas, no es cuestión de, bueno, vaya al psicólogo. Primero hay que hacer una evaluación clínica. El manejo es multidisciplinario, requiere un completa. laboratorio, requiere saber que tenés tus estudios acordes a tu edad actualizados. Bien. A ver, Y si uno además, tiene el Además, concepto. una cuestión de contexto, Sí. porque si estás viviendo en una situación de violencia familiar, Bueno, aumenta eso el es lo riesgo. que iba a decir. O sea, obviamente la medicina clásica tiene el mismo screening a todas las personas que pasan por el consultorio y se manejan muy bien con protocolos, ¿sí? Ahora, la individualidad, la singularidad además del descarte de todos los marcadores bioquímicos y cualquier patología estructural, Es que no ¿qué es está además. viviendo? ¿Qué está viviendo esta No, es que persona? no es Está- además. Eso lo hacemos, Es- uno pregunta relaciones con- vinculares. Salir a veces un poquito No, del no, es que, protocolo. ni No, es que eso lo tiene hacemos que en el estar en el protocolo protocolo. Sí, Yo, pero- a ver, vos, no, tiene la que, historia tiene de que, vida. Hay que Sí. ser metódico porque si a veces un pero paciente tiene, con ¿sabés qué, Juli? rotulas de Tiene que- depresión. parte Claro, del claro. protocolo es preguntar Sí. cuál es su situación familiar, cuál Exacto. es el contexto laboral, cuál es su situación social, porque muchos de los factores de riesgo están directamente relacionados. Recuerdo en el año 1990 hicimos un trabajo en el Hospital Paroicien que decíamos depresión o pobreza. Sí. ¿Sí? O sea, no se puede separar. Entonces, en ese protocolo hay que incluir lo contextual siempre. Y las poblaciones No es que- más además, vulnerables son las más Sí, prevalentes, donde es más prevalente la enfermedad. traspasar un poco para mí el límite también de solamente el score, pero desde el punto No, de vista pero no capaz, lo piensa- capaz en especialidades como psiquiatría disponés de más tiempo de hablar con el paciente, pero yo recibo a diario pacientes con claro diagnóstico de depresión que los interrogatorios son bastante acotados. O sea, no, esto no es algo personal, pero sí, si el paciente tal vez se fue de ese screening, tal vez indagar un poquito más en la parte emocional No, y por el eso. contexto Pero es que individual. El screening lo que Es te que no se permite puede es saber que no te separar. está pasando, Perfecto el que no está screening, pero pasando es, por alto No, una a veces enfermedad es clínica de base. Es fundamental esto, ¿no? Yo recibo a alguien, lo escucho y en esa escucha necesariamente tengo que incluir una historia, porque a ver, las personas que fueron víctimas de violencia, lo que se llama vulgarmente abuso sexual, y no es abuso, es avasallamiento, Sí. porque abuso es que uno hace abuso del agua, del alcol, del café, no hace abuso de las personas, esas situaciones es hay que cosificarlas. exacto, esas Discúlpame situaciones hay que que le preguntarlas, sí. termino de responder porque me parece súper importante esto. A ver, alguien que fue víctima de violencia en la infancia tiene muchísimo más riesgo de padecer depresión, consumo de sustancias. O sea, no se puede nunca, Y y no tasa de importa suicidio qué también. especialidad hagas, exactamente, no importa qué especialidad hagas.
¿sí? Pero lo digo porque muchas veces es al revés. Bueno, está un poco bajón, vaya al psicólogo, ¿sí? Y no se evalúa todo este otro contexto que de pronto tiene que ver con un proceso inflamatorio crónico. Eso está clarísimo. Lo que hay que dejar en claro es que el manejo es clarísimo. multidisciplinario. Sí, pero permítame, porque en algún momento Silvia habló de la conexión que tenemos. La conexión es con el universo. Nosotros somos todos uno. Por supuesto, si una célula está sufriendo, o cualquiera sea, la célula humana que nos forma, o la microbiota que nos forma, todo el organismo va a reaccionar, que puede reaccionar desde el punto de vista emocional, físico, químico, psíquico. Entonces, es válido la evaluación y obviamente el expertise que tiene alguien que hace enfermedad mental para detectar rápidamente qué le pasa a ese sistema, órgano, aparato o tejido, pero sin descuidar al resto. Obviamente, el paciente tiene que ser filtrado por todos los aspectos. Ningún especialista de salud mental bien formado excluye lo Sí, Claro. porque si no sos un diagnosticador de síntomas. Pero no sirve para nada. No se trata de diagnosticar síntomas y tratar síntomas. Todo lo contrario, o sea, lo contextual, un diagnóstico, cuando uno habla de un diagnóstico, estamos como acostumbrados a pensar en el diagnóstico como el diagnóstico clínico. Uno hace un diagnóstico de situación, uno hace un diagnóstico histórico, uno necesita tiempo para escuchar en ninguna consulta breve, porque no se genera ni siquiera el vínculo de confianza necesario con la persona como para que pueda contarte un montón de cosas que tienen que ver con su historia de vida, con su situación actual. Y muchas veces no te va a aparecer, probablemente no sea en la primera consulta que tengas ese diagnóstico, ni siquiera presuntivo. Totalmente. Entonces, aparte de que generar una conexión con el paciente para que el paciente se abra y hable, que no pase siempre. No es casualidad que en este contexto pandémico, por eso no quiero que nos olvidemos de eso, porque el aumento de los trastornos de ansiedad, en los distintos grados, desde problemitas de ansiedad hasta trastorno de ansiedad, de estados depresivos hasta depresión severa, consumo de sustancias y de alcohol hasta altísimos consumos, aumento del juego patológico, ¿no? La ludopatía. Todo eso. Que ahora te lo venden, hasta prendés la televisión, agarrás el celular y está como si fuera una remera. Es tremendo. Promocionando. Es tremendo. Y algo que es un problema gravísimo que puede llevar al suicidio. Entonces, es fundamental comprender que nunca estamos fuera del contexto. Somos seres únicos. Y sí, también puede ser que tenga que ver lo que es el entorno que nos rodea en cuanto a, por ejemplo, el cambio climático, que también se está hablando un montón. Absolutamente. Es más, hay depresiones estacionales. ¿Sí? De hecho, es un diagnóstico de SM4, es de SM5 ahora. Exactamente. Y algo importante para tener en cuenta de lo que se habla poco, pero es súper importante, que es la depresión posparto. ¿Sí? Un 10% porque encima las mujeres que dicen, ay, tendría que sentirme alegre, tendría que sentirme muy idealizado. Y no lo logran por un tema endógeno, que es cierto. Un 10% de las mujeres tienen depresión posparto que aparece a las semanas, a los meses, ¿sí? Y que con un buen tratamiento se supera totalmente. Es importante identificarlo para no perder tiempo de estar bien, que es lo que le pasa a cualquier paciente. Tenemos que saber si ese paciente se alimenta, si está en contacto con la naturaleza, si se hidrata, si se ejercita, qué núcleo recorre. Los vínculos, pero también hay que saber qué cantidad de oxígeno maneja. Y hoy a partir de eso, ¿a quién tenemos para que nos hable de eso? A Mariana Canelotto. Bienvenida. Hola, porque llegó un poco más tarde, por eso yo la quiero mandar al frente, porque parece que la limusina se atrasó. Se me atrasó la limusina. Entonces te presentamos tarde, pero bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, contanos qué haces, de qué nos vas a hablar. Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Me disculpo que llegué tarde, pero por favor, Mariana, después lo vemos eso. Estaba dando una siempre empezamos tarde, no te preocupes. En el hospital de clínicas, en el aula magna, algo que me puso muy contento, hablando de oxigenoterapia. Con lo cual, algo está cambiando. Algo está cambiando, con lo cual me vengo así como llena de orgullo y emoción. Un poco esa experiencia. Bueno, sí, muy linda experiencia, porque había un congreso de heridas organizado por el Hospital de Clínicas que se da en la Facultad de Medicina, y me convocaron para hablar de la terapia de oxigenación hiperbárica y su tratamiento en heridas, algo que se usa hace muchísimos años.
que tiene resultados muy buenos Y para todos los validado, pacientes. ¿sí? Totalmente validado en heridas, uno de los usos validados de la terapia contá- hiperbárica. contá qué es. Y que se conoce bastante poco, pero sí, para que Para sepan, el que no sabe el de que qué no se sabe de trata. qué se trata Con la esa cámara indicación hiperbárica. mandamos nosotros a pacientes a Sí, terapia va a hiperbárica. explicar lo básico primero, si la Claro, dejamos lo hablar. básico para que la gente sepa que la cámara hiperbárica es un dispositivo como si fuera una cabina de un avión, en general la que es monoplaza para que entre un paciente, donde el paciente que ingresa respira oxígeno puro a través de una mascarita a una presión atmosférica mayor a la que respiramos nosotros en nuestro ambiente. Nosotros acá respiramos oxígeno del ambiente, un 21% de oxígeno, que es el que tiene nuestro aire, a una atmósfera de presión. Adentro de la cámara aumentamos ese oxígeno al 100% por arriba de 1.4 atmósferas. Eso hace que todo ese oxígeno de más que recibimos se meta a las células por diferencia de presión, lo empuja y ayuda a todas las células de nuestro cuerpo que no se están oxigenando bien a que se nutran mejor del oxígeno y empieza todo un proceso de reparación biológica y fisiológica para que las células trabajen mejor. Entonces lo que hace es más nafta, mejor combustible para nuestra mitocondria, que es ese motorcito que tenemos en las células, para que funcione mejor y empiece a reparar desde ahí todo lo necesario desde las enzimas y las funciones vitales para que el organismo funcione Aportar mejor. más oxígeno, un Claro. gran Sí. combustible, y vos dijiste a 1.4 atmósferas. Por eso. ¿Hasta cuántas atmósferas? Y algunos tienen la posibilidad, o no la posibilidad, se los incorpora con máscara o sin máscara. En realidad es así, con máscara son todos, en general para poder aportar buen aporte de oxígeno, puede ser con bigotera, pero la Ajá. máscara con reservorio funciona mejor. Y a partir de 1.4 atmósferas ocurre el efecto hiperbárico, que es este efecto que se da por leyes físicas que me permite que el oxígeno difunda el plasma de las células, no solo que vaya unido por el glóbulo rojo como se transporta habitualmente y llegue a todas las células que le están faltando oxígeno. Y a su vez la presión es en general hasta 2 atmósferas. Claro. Sí. Lo que básicamente hace la cámara, yo trabajo también hace muchos años con cámara y genera un estado de hiperoxia, o sea, fácilmente para que la gente lo pueda entender, a los lugares donde no está llegando un buen aporte de oxígeno por el glóbulo rojo, a través del aumento de la presión atmosférica y la exposición a través de la máscara con un oxígeno a altas concentraciones, llegás a donde el glóbulo rojo hoy no está llegando. Y si te pones a analizar la génesis de cualquier patología, generalmente la crónica, en algunas agudas también nos ayuda mucho, ahora hablamos cuáles, la génesis de la inflamación, que es la causa primaria de todas las patologías, ahí la cámara va muy bien. O sea que lo clásico que la gente conoce, que yo estudiaba en la facultad, pero luego evidencia hay sobrada para otro tipo de medicinas, es tal vez, lo utilizaban hace muchos años para entrenamientos de buceo o tal vez para el famoso pie diabético, que es esa Que es el taller de herida que estaba hablando, digamos, esa ¿sí? patología Es eso que está validado. que claro, tipo el antibiótico ya no está llegando porque es tanta la inflamación y la necrosis que la cámara te ayuda Y con Juli, todo lo que ¿esto es explicaba. para cualquier paciente? ¿Hay alguna contraindicación? Hay algunas contraindicaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensado no estaría indicado ingresar. Hay pacientes, por ejemplo, con epilepsia que hay que tener muchísimo cuidado porque obviamente no queremos que un paciente que tiene esa tendencia excite aún más su sistema nervioso. Se hace todo un estudio, un análisis previo, digamos. Sí, se hace obviamente Sí, una una consulta evaluación, médica. una consulta. Claro, existen usos formales, nosotros lo usamos, por ejemplo, en esta época la intoxicación por monóxido de carbono. La Esa cámara es la hiperbárica. tercera que iba a mirá, decir. claro. Es un uso que está validado. Otro uso es como apoyo de la resolución de heridas. Una de las más frecuentes, los pacientes tienen pie diabético, que es la infección del pie, Claro. que era lo que decíamos, ¿sí? Eso es lo que usamos generalmente. No, y Para bueno, muchas otras indicaciones también está indicado. ¿Por qué no Sí, contás lo un poquito? Esto importante, es lo que tiene está múltiples validado. indicaciones, pero esto que hablaban recién, que es muy interesante, cómo empiezan los procesos, ¿no? Cuando yo quiero, lo bueno de esto es poder individualizar la mirada en cada paciente, que me parece súper importante el detalle, e individualizar la función del organismo, ¿no? Todos los procesos celulares empiezan, o de patologías empiezan cuando hay una falla a nivel celular, cuando una célula de nuestro cuerpo, ya sea la neurona, la del pie, la del hígado, la del riñón
o de la de los vasos sanguíneos que va a formar una patología arterial, se empieza a inflamar y no puede funcionar como tiene que funcionar. Ni nos enteramos cuando pasa eso, o por ahí nos enteramos con pequeños síntomas que dejamos pasar por alto. Ahí es donde actúa la terapia hiperbárica, empieza a reparar todas esas funciones. Entonces se puede usar desde un deportista para un entrenamiento, desde la regeneración funcional celular para mejorar el estado general, hasta muchas patologías que cursan con falta de oxígeno, como puede ser el ACV, la isquemia periférica, las úlceras, las neuropatías, la fibromialgia, el dolor crónico y agudo. Es espectacular el acompañamiento en todos estos pacientes que ya llegan como muy frustrados, porque son pacientes que realmente han pasado por toda la farmacopea y hay veces que les dicen, hasta acá llegamos. Entonces, la molécula invisible, que es el oxígeno, es de una gran ayuda. Pacientes en procesos oncológicos, muchas veces con radioterapia, que realmente la pasan muy mal en la zona irradiada, ya tenemos mucha evidencia de que la cámara hiperbárica es totalmente compatible. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque estamos hablando de oxígeno. Sí, de lo más básico. De ayudar es volver a lo simple y a esta integralidad. Por eso no tiene efectos adversos. Si bien tienen estas contraindicaciones que hay que evaluar, que son pocas, no tiene efecto adverso, porque lo que estás haciendo es mejorar la oxigenación de tus células y reparar desde ahí la función. El receptor final para generar ATP, que es energía, y agua mitocondrial, justamente es el oxígeno. Total. Cuanto más haya, más posibilidad tenemos de hidratarnos profundamente y mejorar la carga de energía, que es lo indispensable para vivir mucho. Y hablando... Julia habló de cáncer. Sí. El cáncer odia el oxígeno, ama los hidratos de carbono, así que es un gran aliado para eso. Y la otra también explicar que hablando de pandemia, que después voy a decir mi pandemia, hablando de pandemia se usó mucho la oximetría, que es ese dedalito que medía el oxígeno. Eso no es lo que quiere lograr la cámara hiperbárica. Lo que quiere lograr la cámara hiperbárica es mejorar la oxigenación de los tejidos, de las células, de las mitocondrias. Porque alguien que puede saturar muy bien, por eso hubo saturaciones correctas con muertes súbitas o accidentes, porque la difusión de ese oxígeno no era la correcta a los tejidos, que son los que en definitiva lo Hay usan. enfermedades como el envenenamiento por monóxido de carbono, que se hace mucho más frecuente en esta época, que en los pacientes que tienen intoxicación grave le indicamos el uso de una cámara hiperbárica, y eso, como decía Marcelo, no cambia la saturación de oxígeno periférica. Por más que haya hipoxia, o sea, falta oxígeno en los tejidos. ¿Sí? Es una indicación formal que hacemos. Es una clásica indicación. Claro, es una indicación clásica formal. El paciente mejora. Lo mismo que como complementario a la resolución de heridas. En otros usos no hay tanta evidencia. No, hay bastante, hay bastante. Sí, pero no está en las guías de procesos recomendación. de mejorar, hacer Por eso- ejercicio, comer sano, respirar profundo, todo eso Bueno, que eso mejora. condición sine qua non. Por supuesto. Vos sabés que en este programa desde el primer día se está hablando de no descuidar lo imprescindible. Eso siempre va a ser Total, bien. es fundamental. Y Claro. de eso- Luego También vamos la- a hablar de qué tratamientos hay para la depresión, pero hay estudios prolongados, longitudinales, en donde la actividad física sostenida tiene el mismo efecto en la depresión moderada que los antidepresivos. Exactamente. Entonces, es fundamental tener en cuenta que la actividad física es condición necesaria para tener buena salud de todo tipo. Y Lo habíamos porque la hablado remodelación la y otra el vez de efecto que- tiene que ver con oxigenarse mejor, ¿no? Y esto de la terapia hiperbárica lo que permite es hacer que llegue el oxígeno 20 veces más de lo que uno logra respirando habitualmente a la célula. Es esa hiperoxia que nombraba Julieta, en donde permite generar todos esos cambios Igual la actividad física en la fisiológicos. depresión está validada. Así que. Sí, y además, a lo ver, recomendás en porque tu consultorio. sabemos que el cortisol se metaboliza en el músculo también, entonces, para el estrés, que es uno de los factores de riesgo, porque en el estrés crónico aparece la depresión, en el mediano y en el largo plazo, por eso hablábamos de condiciones de contexto, ¿no? Porque yo pensaba, cuando ustedes hablaban de la célula no está separada del contexto, y si vivimos en un contexto tóxico, emocional, climáticamente, como vos hablabas del cambio climático, o
del ambiente. Los del- estresores te llegan de todos lados. Exacto. Nutricional. Y Bueno, bueno, nutricional también, hablando claro. de nutricional, hay algo que también me gustaría hablar y aprender sobre todo el tema de los probióticos, ¿no? Que también son cosas que siento que podemos ir aplicando, pero que mucho no se sabe, pero que hay mucha información. Es como que todo el mundo habla de probióticos, de Sí. microbiota, pero ¿qué es? ¿Cómo? Sí. ¿Qué función tiene en nuestro cuerpo la Los- microbiota y sobre todo los probióticos? Claro, los probióticos son básicamente microorganismos que administrados en dosis adecuada generan un estado beneficioso en la salud. ¿Sí? Sí. Son microorganismos que tienen una cepa determinada con un mecanismo de acción que, indicados en el contexto de un tratamiento médico, van a ayudar a todo lo que es, no solamente la gente piensa que es solamente la parte digestiva, sino que yo puedo hoy que hay un desarrollo científico Sí. de cada cepa y cada mecanismo de acción, puedo modular en un contexto terapéutico por determinado tiempo la cepa que yo creo beneficiosa para lograr ese objetivo. Hay algo Es re clave- interesante, perdón, relacionado Sí. a eso, es que la microbiota ya se considera un órgano más en nuestro Bien. organismo por todas las funciones que tiene y que sabemos que cada uno de nosotros tenemos una microbiota propia como la huella digital, Singular. porque se va formando O el iris. desde, o el iris, se va formando desde nuestra gestación y todo lo que nos va pasando a lo largo de la vida. Entonces, modular y tener un buen funcionamiento de la microbiota es justamente, como decía Claro. Julieta, Y no es solo clave, es Mari, tener también- mejor función intestinal, sino... Porque la otra vez también hablábamos mucho Sí. de los suplementos, ¿no? Esto como que uno va a la farmacia, compra suplementos y que Complementos. también... Primero que Sí. Sí. sí, el probiótico, o sea, se indica y no a todas las personas les hace bien Claro. un probiótico. Con- Déjame Exacto, el consenso terminar la general es que no idea. hacen mal. El probiótico en general hay gente que si está muy inflamada la puede hacer sentir más inflamada aún. Por eso el contexto médico, la diversidad nutricional, ahí entra el concepto de prebiótico, que es lo que vamos a también tratar hoy, que el prebiótico es todo aquel alimento que generalmente son fibras y algunas otras cuestiones más no digeribles que van a alimentar a los bichitos buenos. Claro. Entonces, si vos no tenés una alimentación con verduras, con frutas, con proteínas, la realidad que dar un probiótico aislado porque te lo compraste vos solito no va a ser beneficioso. Pero la realidad que hoy un buen probiótico bien indicado en un tratamiento es muy beneficioso y tiene mucha evidencia científica. ¿Qué También lo querías puedo tener en una decir? dieta completa el probiótico. Claro. ¿sí? Bueno, tomar yogur, leche fermentada, distintas cosas. Están en una dieta variada, también son probióticos. Lo No hace falta tomar un importante, suplemento que es un probiótico. Perdón, lo importante es no autoadministrarse esas cosas porque se ponen de moda, porque hay Exacto. alguien que sale a El las kefir, redes. ¿no? El Hoy- concepto hoy general es que mal escuchaba- no hacen, No, pero hoy siempre lo ideal que un escuchaba, médico alguien que prescriba. Hoy decía, no- hay que desparasitarse. No, no. Ahora está y- muy de moda eso. Y yo dije, No, no, le dije a mi amiga, espera, Si alguien porque tiene una no parasitosis, es cuestión sí, no, de por ir eso. y comprar un antiparasitario y tomarlo, No, porque de pronto, a ver, por el tipo, y encima relacionaba la Claro. desparasitación con la comida ultraprocesada. No, por eso, Dije, no. todo mal, todo No, mal. tremendo. Si alguien tiene Entonces, una infección por parásitos, se trata con antiparasitarios. Claro, si tiene una pero es infestación por parásitos, se importante trata. esto, porque como tenemos tantas Sí. cosas de venta libre, No. De vuelta. tantas cosas de venta pero no, libre, pues, Vengamos- la importancia del médico que prescriba. y Perdón, que- vamos un poquito más médico para acá para que responsable, nos veamos. porque- El tema, yo tengo una mirada respecto a los probióticos y a los prebióticos que quiero emitirla. Después voy a hablar de la pandemia. Por favor. te queremos. La estás dando como un suspenso. Está bien, está bien. porque Lo viene cada vez postergando, que voy a digo. hablar se dispara otro No, tema. y no, arranca, arranca. necesito Que está decir muy algo. interesante esta Muchos esta temas. No, a ver, mesa. los prebióticos también, alimento para nuestra microbiota, que en definitiva es la que maneja Sí. la humanidad. Convengamos que 40 billones de células contra 400 billones, que algunos calculan, de microorganismos, somos más seres microbianos que humanos. Total. El probiótico, que es el germen directo, nos estamos metiendo en una población complicada. Entonces, como dijo Juli, cuidado con eso. Está lleno No de solo por la bacterias. indicación precisa, digamos, antes de tiempo o después de tiempo, sino por la calidad de cada probiótico. Determinar la calidad de cada probiótico no es el que hay en un yogur o en un kefir. Claro. Son cepas de a miles de millones de cepas aisladas que tienen una indicación precisa, para lo cual yo no estoy en condiciones de indicar porque no me quiero meter en algo tan complejo y tampoco, por supuesto, lo estudié. Pero digo,
tenemos que tener un guía Sí, que sepa mucho muy- de eso. Muy importante la aclaración, porque no es lo mismo un yogur o un kefir o una kombucha, que es un alimento fermentado que tiene obviamente tiene probióticos, probióticos, con sí, una sí. cepa, con una dosis alta, que es una cápsula, que tiene una tipificación de germen y que tiene un mecanismo de acción descripto. Por ejemplo, hay un probiótico de mucho beneficio para la humanidad, con mucha evidencia, que es el Lactobacillus plantarus, cepas específicas que estimulan el enterocito, que es la célula digestiva del aparato digestivo, para que genere dopamina y serotonina. Muy bien indicado en un paciente con depresión que ya está ordenado, que ya desinflamó su intestino y su cerebro, porque, a ver, volvemos a linkear con el principio del programa. La neuroinflamación, que antes se veía totalmente por especialidad y digamos, compartimentalizada, está hoy descrita en la capacidad de conectarse permanentemente. El nervio vago es una gran estructura, que se sabe que el flujo es bidireccional, que lo que pasa en el cerebro automáticamente tiene información en la microbiota. Entonces, el probiótico es una gran herramienta, pero obviamente tenés que saber para indicarla, y por eso los médicos que damos probióticos estamos formados en eso. En Estados Unidos es una feria de probióticos, eso es una Sí, locura no, que eso venden no. ahí. Esto no está indicado tomar ese tipo de probióticos, que tampoco están cuidados para que son gérmenes. Sí, de hecho, Exacto. los pacientes Y algunas que- poblaciones no deberían tomarlo. No, Los pero- pacientes, Si lo por vieran, ejemplo, quizás Tiene no algún lo compromiso consumís. severo, un paciente haciendo una los quimioterapia no debería pacientes tomarlo. que están muy Digo, porque- inflamados, hasta con kefir o Por- con kombucha, se pueden inflamar. Claro, por eso nos estamos metiendo con una población No, por muy eso. grosera. Acá tengo un Pero médico que prescribe con evidencia. Cami se sale de la vaina por preguntar algo. No, no. Querías preguntar Yo algo. solamente estoy Entonces pensando. voy a describir la solo- pandemia. Por favor. Uy, Dios, La en lo gran- que me he La gran metido. pandemia, perdón. Me hablan de Queremos la gran- saber quién es. Queremos saber algo antes de que empiece a hablar Marce, perdón. Estamos desesperados por saber algo. No, esto es importante porque, por ejemplo, en mi caso, amigas me han dicho, che, tengo kefir en casa, ¿no querés? Y te lo dan como si. La experiencia de usuario. vos lo eso. claro, como si vos lo La necesitaras. mitad de los consejos que tenés Y a ver de quizás- gente que le fue bien con eso. Claro. O que no. Total, o sea, algo que a vos Un es caso, normal, a algo que te propósito de un funciona, querer caso. recomendarlo, pero por ahí es contraproducente. Pero ¿hay alguien o algún caso en el que esto no funcione o que de hecho no Sí. puedan tomarme? Sí, pacientes que están, por ejemplo, con una inflamación digestiva importante, los va a irritar más. Pacientes, no tanto el kefir específicamente, pero un probiótico no se podría indicar a inmunocomprometidos. Sí, mira. es una contraindicación. Y a ningún paciente que no haya hecho una recuperación del complejo motor migratorio. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy comiendo desordenado, sin horario, ultraprocesados, no estoy totalmente sin descansar, y voy a tomar un probiótico, no voy a sentir nada. Y probablemente me va a inflamar más. Ok, Por eso Pero la además no voy a consumir es colocación. importante Sí. no universalizar. Exacto. Claro. Porque si no, es como que ahora está universalizado. Prácticamente antes te daban un caramelo y ahora sacan Sí. un clonazepam como o una Exacto, se plazolán comparten- como se quien comparten las comparte. benzodiazepinas. ¿Sí? En los viajes, subiendo un avión, querés. En cualquier Cualquier lado. medicación, Es verdad. analgésicos. Entonces, analgésicos, antiácidos. protector gástrico, Sí. que ahora son Sí. de venta Se libre. naturalizó. Entonces, Exactamente. es Ah, importante. Claro, bueno. Bueno, el vapeo porque está prohibido, pero se hace. Entonces, es importantísimo entender que no se Consultar. puede universalizar, que cada sujeto tiene que ser evaluado individual y contextualmente en su situación, que la salud mental no es solo patrimonio de los psicólogos, los psiquiatras, de los especialistas, que todos tenemos que entender de salud mental para poder detectar pequeñas señales y que la persona vaya a hacer un tratamiento, y el tratamiento adecuado y apropiado lo más rápido posible para que la situación no se complique, porque hay muchos problemas de salud en general que cuando van acompañados de problemas de salud mental se complican más. Entonces Sí. es importante esto, no universalizar ni generalizar, porque cada uno de nosotros tiene una historia de vida, una situación actual, un contexto familiar, una situación socioeconómica, un trabajo. No universalizar al organismo, no compartimentalizarlo.
pero no universalizar la indicación. Eso es un poco. Exacto. No te entendí. Ni que lo de sugerir una universal. consulta con vos Fue solo. muy intelectual lo que dijo. Sí, decilo otra vez, a ver, Mercedes. No, que lo que hay que universalizar. ¿Cómo sería universalizar al organismo? Conectarlo, dejar de trabajar los conologías permanentemente, gastroenterología, cardiología. Totalmente. Universalizar al Sí. organismo, no la indicación. La Ahora, pandemia. Marce. Ahí va. Llegó tu momento. Llegó la Marce. pandemia. Pero un apunte antes de lo que le preguntaste vos, tristeza, depresión. Se me ocurre decir, la tristeza es una emoción. Las emociones duran poquito, dicen 90 segundos los que saben, y la tristeza prolongada en el tiempo se transformaría en algún momento en una depresión. No puede no ser así. Claro, puede ser No, solo no tristeza, necesariamente, porque Un apunte al además pedo. la tristeza. Pará, No, ¿puedo No, pero decir? muchas veces Bueno, está algunos presente la- dicen no. eso, yo describo y le pregunto a la justamente, especialista. no me parece al cohete Es una lo que emoción muchas dijiste, veces presente en la depresión. porque esto es una cosa muy común. Diferenciar si estás triste, porque además hay situaciones de la vida que te producen tristeza. Estás atravesando un sostenida, proceso. digo. Sí, pero a Una ver, un tristeza duelo sostenida. por una pérdida de un ser querido suele durar entre 1 o 2 años y vas a estar triste. Y sería. Sí, pero esporádicamente, no sería. ¿no? Eso Forma es- claro, el sostenida. proceso de Muchas duelo veces habitual es eso. no, a ver, una cosa es el desinterés, un pensamiento pesimista, la falta de deseo, de motor, del no querer levantarte de la cama, y otra cosa es estar triste, porque te puede durar la tristeza sostenidamente, sí, contaminando muchos momentos de la vida, porque si perdiste a alguien que querés Pero mucho. eso es verdad, pero no sostenida. Una tristeza sostenida a mí me hace sospechar Sí. de que ese paciente No, tiene otra cosa un más. duelo bien elaborado es No. una situación que se va gastando esas sensaciones con Sí, el tiempo, pero digamos. a ver, atención, una cosa es la tristeza sostenida Sí. por una situación de duelo que muchas veces requiere un acompañamiento terapéutico, muchas veces, Sí. ¿sí? Y otra cosa es que pensar que la tristeza sostenida se transforma en depresión. La depresión es otra cosa. Son dos Tiene que entidades tener, distintas. es como otra receta, una es tiene una. que tener Exacto. otros condimentos. Tenés que tener desinterés, tenés que tener desgano, tenés que tener Pero digo, desesperanza. y hay Si una yo estoy con una explicación tristeza fisiopatológica sostenida en el distinta. tiempo, me lleva probablemente a tener una desidia, una Estás más cerca por ahí. Anedonia. O por lo menos. pero- No necesariamente, porque se No murió alguien necesariamente. que querés mucho, o estás en un proceso pero de no puedo divorcio, estar un no año de... triste en forma sostenida por más que quiero A ver, mucho. todo Algo me el está día- fallando en el sistema. A lo mejor me falta un probiótico o una cámara hiperbárica. Eso chicos. seguro. A Bueno, ver, de lo que estamos de acuerdo es que es un trabajo integral. Te va a ¿no? entretener Esto por lo sí. menos. a ver, sí, yo puedo, si estoy todo el día triste, sostenidamente, 24/24, es otra historia. Sospechado. Pero la tristeza sostenida, que es, a ver, se murió alguien que quiero mucho, Sí, no puedo estar bien, y de pronto, en el momento en donde estaría disfrutando, siento la ausencia y me siento triste. Eso es normal. Que sea normal, o sea, que sea esperable, Esperable. y que requiera un acompañamiento terapéutico, no significa que sea una depresión. Exacto, probablemente no La cumpla los criterios de depresión depresión. tiene condimentos de la vida no Sí. y más la depresión moderada severa. La vida no tiene sentido. ¿Para qué me voy a levantar de la cama? Ya no tengo ganas de hacer nada. Claro. No quiero escuchar ruido, tengo la persiana baja todo el tiempo. Sí, en muchos no quiero- en muchos pacientes con tristeza. ¿Se entiende? Perdón, en muchos pacientes con Sí. depresión hay tristeza que predomina. Pero eso es otro. Pero es un elemento más. Pero es un Es un elemento síntoma más, dentro exacto. de un contexto. La gran pandemia ¡Epa! Vamos ahí. Postergada. por favor. en la humanidad, desde que la humanidad es humanidad, me están ponchando. No, sí, desde sí, que la sí. humanidad Ay, es por humanidad, favor, lo ¿cuál quiso decir es? todo el programa. ¿Cuál es? La inconducta sostenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el humano, por definición desde que es humano, no le dio al organismo en forma sostenida lo que necesitaba, por las razones que fueran. Sí. A lo mejor porque no pudo, no quiso, no supo. Eso hace que sus células no hayan recibido esa materia prima, se generó la inflamación crónica de bajo grado, ese fueguito lento que es la base de cualquier trastorno o enfermedad. Entonces la gran pandemia
es la inconducta sostenida en el tiempo y nosotros nos tenemos que dedicar, me estoy calentando, Epa. como profesional de la salud, a predicar constantemente qué es lo que tiene que hacer en forma bioindividual, como dijimos, Sí. universalizando el organismo y compartimentalizando las Y indicaciones. no separando del contexto, ¿no? Que eso también me Nunca, parece never. súper Genial, importante. genial, Exacto. porque si vos venís de una familia en donde tu papá le pegaba a tu mamá todos los días cuando volvía de trabajar o se alcoholizaba, si no le podés pedir a esa persona que después tenga ninguna responsabilidad de conducta de la nada, ¿sí? Porque en un contexto de violencia, la violencia enferma. De hecho, aumentan las enfermedades autoinmunes. El mundo se vuelve un lugar absolutamente peligroso y hasta se altera tu sistema inmunitario y ataca tus propias células. Entonces, me parece que tenemos que poder comprender en esa universalización que no todo es voluntarismo, que sí tenemos que tener a la mano la posibilidad de ayudarnos y ayudar, y por eso la construcción de lazo y el apoyo psicosocial, o sea, apoyarnos para hacer la mano que sostiene a alguien cuando está en esa situación para que vuelva a salir adelante, para que pueda pararse sobre sus pies, pero porque si no, encima a esa persona Lo cargas con que tiene que tener voluntad. sentimiento de culpa. Y sabes que en el núcleo del estrés postraumático, en el núcleo de la depresión, está el sentimiento de culpa. Entonces, y me lo produje yo por falta de conducta. No, a ver, es colectivamente nos tenemos que ayudar para detectar estas situaciones y ser la mano esa que rescata a la persona. Sí, en el momento donde está en el fondo, allá en el Y probablemente el hagan subsuelo. falta muchas manos. ¿sí? Es que por eso es De colectiva amigos, la de salida. familia. Sin lugar a dudas. No, y Pero lo por importante que Distintas es especialidades médicas. lo importante que es destacar también el rol de médicos clínicos, ¿no? Porque de repente llega alguien y poder tener quizás una mirada un poco más amplia, entender esto que estábamos Muchas hablando veces es del... el primer contacto. El paciente no va Claro. directamente al psiquiatra muchas veces o al El psicólogo. médico clínico, el maestro, el profesor Sí, sí, de la médico clínico, universidad, generalista, exacto. el vecino, el kiosquero, el compañero. Por eso Tu la prima salud que te ve cada mental es tanto y notó patrimonio que de te la pasa algo, humanidad, sí. no es patrimonio de los especialistas. Todos tenemos que tener algunas herramientas básicas Sí. para acompañarnos O en poner la la vida. alarma, por lo menos. ¿sí? Sí, no, pero además para acompañarnos, Rami, Sí. porque es para detectar, pero también eso que se llama primera ayuda psicológica, que en realidad es como los primeros auxilios, ¿sí? Que es, ¿qué podemos hacer para acompañarnos y acompañar a otro en una situación difícil? Y mismo siendo chiquitos, desde muy chiquitos podemos aprender esto. Y es importante entenderlo porque podemos hacer a la diferencia del futuro de esa persona. ¿Cuántos de nosotros, sí, de los que nos están escuchando, recuerdan a la maestra de tercer grado, el vecino, el papá del amigo, porque iban a la casa del amigo porque la casa era insoportable y entonces la familia del amigo se volvió su familia? Es eso. ¿Qué alarma, Sil, crees que podemos ver en los chicos, desde, ya seamos tíos, amigos o una persona que compartimos tiempo con los más chicos? ¿Qué alarma puede ser para nosotros darnos cuenta de que esta persona está sufriendo algún trastorno de salud mental? Varias cosas, mirá. Y sin llegar al trastorno, Sí. antes, claro. Irritabilidad, problemas de concentración, algo que se llama disociación y lo vamos a explicar en fácil. Frente a pequeñas situaciones de estrés se dispara la respuesta de estrés total, Tipo y caos. entonces es el chico que está saltando, molestando a todos los compañeros, es el chico problema Sí, en cambios en el el rendimiento aula. escolar también. ¿Cómo, Ramiro? Cambios en el rendimiento escolar. bien. Cambio de Totalmente, rendimiento. ¿sí? Pero duerme mucho, Sí. no quiere salir, no tiene amiguitos, Lo no vincular quiere también. jugar. Esos son indicadores de alarma para no solo pedir una consulta, porque cuando los chicos están con esos problemas, el problema no está en el chico, el problema está en el contexto. Esos son signos, pero antes de esos signos probablemente ese chico comía mal, descansa mal, está frente a pantalla, no está en la naturaleza. Entonces, antes de que Y aparezca la tiene papá que reacción, grita, Claro, ese ni le entorno no te ayuda. pegan. la reacción psicológica, neurológica, están estas cosas, porque, vuelvo a decir lo mismo,
dependemos de células en condiciones. Y esas células necesitan la materia prima, que por más que yo les diga un montón de cosas que tienen que hacer, no van a poder generar circuitos adecuados y sostenerlos en el tiempo. Para eso está la cámara hiperbárica, los probióticos y prebióticos, las líneas de protocolos y la salud mental. ¿Qué te parece? Pero ¿sabés qué pasa? Todo esto es bien complicado y lo que yo estoy planteando para que la gente se lo lleve es: todos y todas podemos tener herramientas para cuidar la salud mental y cuidarnos entre todos. Y eso es básico y elemental. Y básico elemental, tampoco me decís que es complicado ver qué le doy de comer a mi chico, que le compra que hay en las alacenas y se la pasa durmiendo y mirando pantallas. Eso me parece que es primario antes de, o es la enfermedad mental primaria, sería que coma, o es la enfermedad celular primero que después... No, primario sería que coma, porque hay mucha gente que no está comiendo. No es difícil. La pobreza es un desastre mundial. Todo lo que estamos hablando es mucho más prevalente. La violencia es un desastre mundial. Adelantémonos a que esas células se irriten, generen inflamación crónica y se expresen mediante cualquier tejido, órgano, aparato, si no modificás el sistema. Contexto, la célula se va a afectar, Marce. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Sí, aprovechar nosotros que todos los que estamos acá estamos en el sistema de salud y vemos tanta gente todos los días en diferentes espectros, aprovechar ese espacio, adhiero totalmente a lo que dicen ambos, también a utilizar lo preventivo al alcance de cualquiera, como por ejemplo, conectás alguna vez con el sol, respirás, te enseño en 3 minutos lo que puedes hacer cada vez cuando te levantás. Eso no lo sabe ningún paciente, por lo menos de los que yo recibo, y muchos pacientes con depresión, cuando les enseñás, que ya están medicados, que te vienen a ver tal vez para ver un poco algún otro abordaje, decís: ¿podés, ahora que te sentís un poquito mejor, levantarte, ir a una plaza, mirar el sol y hacer estas respiraciones? Eso me parece fundamental para explicar en los colegios, de las escuelas de bajos recursos, de las escuelas de altos recursos. Pero además es una red que forma parte. Sabés que hay que explicar que cuando la persona no puede, hay otro que le puede dar la mano y acompañarlo a la plaza. Totalmente. Porque cuando no puede, no puede. Es cierto, le falta energía endógena. Totalmente. O sea, el paciente, lo que vos decís de darle la mano, tratarlo, para eso estamos. Pero lo más simple. No hablo de nosotros, como profesionales, socialmente. Y también lo que pasa mucho, ¿no? Es que ya en la vida adulta, la mayoría del tiempo quienes trabajan en oficina se la pasan en una oficina. Entonces digo, también lo que es el entorno laboral debe influir muchísimo también. Bueno, lo que absolutamente. Por eso decía, no podemos dejar el contexto por afuera. Lo último, una pregunta que yo hago antes de entrar al consultorio. Los pacientes llenan una encuesta hecha por mí, digamos, y una de las preguntas es: ¿hace cuánto que no mirás un amanecer o un atardecer? El 80% de las personas me ponen no recuerdo. Mirá la desconexión que tenemos, independientemente de la patología que el paciente tenga. Todo lo que estuvieron hablando, trastorno del sueño, ansiedad, la luz solar, que Marce lo explicó millones de veces, estimula un neurotransmisor que tiene que ver luego con el sueño, que es el precursor de la melatonina, la serotonina. Entonces, hablar también un poco en el paciente sano de lo más simple, además de por supuesto lo social, ¿no? Normalizamos de ayudar. un montón de cosas. Decimos, nos vemos el amanecer o el atardecer, o mismo el normalizar situaciones de maltrato, ¿no? Que terminan siendo cosas de todos los días. 29.000 amaneceres y atardeceres, un promedio tenemos en la vida, hay que aprovecharlo, como dice Julia. Me hiciste acordar con respecto al sol y no se puede comer a cualquier hora, así que voy a diferir con lo que se dijo en el programa anterior. Es buen punto puede ese. Comer a cualquier hora. Y la tercera es: ¿a qué fuiste al aula magna de la facultad de la AMA o de la facultad de medicina? No, de la facultad de medicina, pero qué? el congreso era un congreso de heridas que organizaba el Hospital de Clínicas al servicio de dermatología. Reconstitución de heridas en base a cámara hiperbárica. Como la terapia hiperbárica regenera y es un buen complemento para regenerar y mejorar la cicatrización en heridas. Y pude hablar de todo esto también complementario e integral, porque un paciente
que se mete a hacer cámara hiperbárica porque tiene una úlcera, no solo tiene una úlcera, tiene un dolor hace mucho tiempo, tiene una incapacidad para hacer un montón de cosas, no duerme bien, está estresado, está angustiado, seguramente se lleva mal con la familia porque está estresado, angustiado y dolorido. Entonces también oxigenar todo el cuerpo en la terapia hiperbárica permite acomodar y acompañar todo ese proceso. ¿Vos tenés ¿no? algún centro? Sí. ¿Dónde? En Núñez, en San Isidro y Núñez. en Palermo, sí. Me invitaron 1000 veces a Pilar, le digo, están lejos. Ah, bueno. Así que Núñez, bueno. Bueno, con no ese- quiero que me invite, Con pero voy a ella, ir. con, No. con ella va ojos cerrados. Ahí está. Rami, ¿y todo esto cómo es, cómo influye en lo que es por ahí un poco la medicina más tradicional? Estando en este panel, siento que vos ya sos un médico mucho más, que puedes abarcar diferentes temas, pero digo, ¿cómo lo ves vos desde la mirada más tradicional? ¿Te referís a la depresión? Sí, hablo de la depresión Bien. y de todo lo que están aplicando también. Bueno, muy bien. Con En la- realidad medicina basada en evidencia por tradición es decir mucho lo complementario. ¿sí? Sí. En realidad la depresión, de vuelta, siempre la encaramos junto con los psiquiatras y junto con los terapeutas, Sí. los psicólogos. ¿sí? Y ese es el abordaje que proponemos. ¿sí? Mm. Siempre revisamos que no esté pasando otra cosa, o que le empeore, o que en realidad no sea una depresión, es un paciente que está cursando un cáncer oculto, o que está cursando Claro. una anemia muy severa, un hipotiroidismo, Una insuficiencia cardíaca. una insuficiencia cardíaca. En realidad el paciente, la falta de energía va por otro lado. O está conviviendo, una cosa no te vacuna contra la otra en medicina. Total. Y sí le hacemos la recomendación siempre una recomendación dietaria, muchas veces asocia a trastornos del peso corporal, ¿sí? Entonces tenemos que abordar eso también para mejorarlo. Siempre hacemos recomendación de actividad física, ¿sí? Digo lo que hacemos en la consulta. Por ahí no lleva tiempo todo esto, ¿sí? Sí, obvio. Pero lo hacemos y tenemos que hacerlo. Hoy están las recomendaciones básicas del abordaje de un paciente con depresión. Esto, ¿por qué? Porque estamos previniendo un montón de complicaciones, un montón de enfermedades clínicas. Nos ayudan de mejor desenlace de enfermedades clínicas que son tan variadas, hasta como por ejemplo la diabetes mejora. Y Es que hay una asociación directa en la exactamente, evolución de la diabetes de las con enfermedades crónicas en depresión. general, y prevenimos la principal complicación del suicidio, de la depresión, que es el suicidio. Así que eso muchas veces no lo nombramos cuando hablamos de depresión. Pero Sí, que también hay que hablarlo. Querida Sil, hemos llegado casi al final de este programa. Hace 6 horas que estamos en el aire, así que fue una cruzada tremenda. Gracias a todos por mirarnos. Silvia, ¿qué podés decir como corolario final en 3, 2, 1. La depresión se trata, se cura, tiene buena evolución, la depresión leve no se medica, la depresión moderada, severa, además de la psicoterapia, se medica. Es importantísimo el abordaje no solo de la persona individual, sino también de la familia y del contexto, la actividad física y el recuperar la conexión con el entorno. Gracias, Sil. Mariana, ¿qué tú dices? Bueno, yo lo que digo es que todos estos parámetros que plantean ustedes de tener en cuenta, desde los cuidados, la alimentación y tener una vida sana, es súper importante para que las células funcionen bien. En cuanto a lo que me toca hablar hoy de la terapia hiperbárica, Suma es un gran complemento. Esta posibilidad que les contaba del Hospital de Clínicas es porque, además de hacer más de 25 años que me dedico a la terapia hiperbárica, además de ser médica clínica, he logrado que hay en 5 hospitales terapias de oxigenación hiperbáricas en las cuales dirijo y hacemos proyectos de investigación y trabajos muy importantes para que también esté al alcance de todos. Es una muy buena terapia, un buen complemento para tratar muchas patologías y que es importante que se abra y se conozca cada vez más. se Así considere. que muchas gracias por el espacio, obviamente. Sí. Por favor, mi querida Juli. Bueno, para cerrar, todas las patologías, absolutamente todas, tienen un punto en común, que es la inflamación silenciosa. Cuidando tu microbiota, tu intestino, comiendo ordenadamente, con biodiversidad, cada vez vas a enfermar menos y vas a necesitar cada vez de menos asistencia médica. Así que la prevención como fundamental en este momento global donde la patología crónica está exponencialmente tapándonos. Rami. bueno, retomo ahí, me parece bien. Fundamental lo que es prevención, y cuando no logramos prevenir, detección precoz. En el caso de la depresión, la detección precoz nos hace que le vaya mejor al paciente, que pierda menos días vividos con mala calidad de vida, ¿sí? Y es esto, se puede mejorar y estar mucho mejor de lo que están seguros cuando hacemos diagnóstico, ¿sí?
¿Vos, Cami? A mí me impactó mucho la importancia de no compararnos, ¿no? Que de repente alguien te puede recomendar algo con la mejor de las intenciones, que de repente vemos un video y decimos lo necesitamos, pero que cada uno tenemos nuestro camino, que hay que tener mucho cuidado en cuál es nuestra historia y hacia dónde vamos según nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente. Muy bueno. Ah, te maté con ese. Estuvo muy bien. Sí, estaba anotando, pero lo hiciste muy rápido. Yo lo único que les puedo decir es que sepan que somos multibillonarios biológicamente hablando. Por favor, protejan esa riqueza. Y estas celulitas. Y los invito a cantar esta canción. El jingle. Mueve ese cuerpito y sobre todo respirar. Enamórate de tus células, convertirte en tu doctor. Dale, Rami. Enamórate de tus células, viví más y mejor. Este viaje necesita un buen motor. Tu destino es el camino. Dale a tu cuerpo amor. Muchas gracias por acompañarnos en Hasta el nuestro martes. programa. Hasta el martes a las 11. Divino Gracias. Tesoro. Muchas Divino gracias. Tesoro, los Gracias. esperamos.